Bien, ¿cómo están? A ver, un ratito, espérense acá. Ya está. Mañana es su segunda evaluación, por si acaso, ¿ya? Y lo que hagamos hoy día ya no, nada de lo que hagamos hoy día, ¿ya? Y quedamos que solamente hasta diferencial total, ¿ya? Eh, mencionamos algo de derivada direccional, Sí, profesor, la última clase del sábado. ya pusimos la fórmula Sí, y, también. y colocamos un teorema nada más, creo, ¿no? Ya, ¿sí? Lo del teorema no me acuerdo mucho, pero la fórmula sí. La fórmula, sí, ya está. Entonces lo que se pasa es lo siguiente. Vamos a avanzar un rato nomás, este, para que se pongan a estudiar su curso también de mañana. Ya está. Lo que pasa es que derivada direccional hay varias cosas ahí que hablar, ¿no? Ahorita vamos a ver. Ya, mira. eh, comparto acá la. Hoy día sí los voy a invitar a que participen en alguna cosa. Yo lo puedo hacer, ustedes saben, yo puedo hacer los ejercicios, todo. La idea, no sé cómo justificar, por ejemplo, un punto, dos puntos adicionales, ¿no? Tiene que haber una forma, ¿no? Me dicen que siguen saliendo mal. O sea, vamos por la segunda. Miren, vamos a ver acá. A las 6, terminamos 7:30, máximo 7:20. Ya está. Ahora vamos a ver. ¿A ustedes ya le dieron carnet nuevo de este año todavía? Creo que todavía a mitad de año, para el siguiente ciclo nos van a dar, profesor. Todavía el siguiente, sí. Porque he visto que algunas particulares ya les están dando. Bueno, es lo de menos porque tu carnet sigue siendo válido. Sí, no hay por qué preocuparse. Entonces habíamos escrito algo así. Uno. Habíamos escrito ahora que es una derivada en realidad, en un punto P sub 0. Y eso lo calculamos de esta forma. F de P sub 0 más H por U. H por U. Menos F de P sub 0 entre H, o sea, la variable del límite es H, porque la variable de la función ustedes saben, es P, ¿no? Es P. Entonces acá decimos cuando H tiende a ser 0. Entonces, ¿por qué es derivada direccional? Por esto de acá, ¿ve? Ese lo ponemos acá, es la derivada direccional en la dirección U. O sea, acá ya no cabe que si tú estás en el punto P sub 0, necesariamente tengas que desplazarse paralelo a Y, o paralelo a X, o paralelo a Y. Ya no te vas a desplazar paralelo, en una recta paralela a los a los ejes coordenados. Entonces la idea ahora es que te desplaces en una dirección arbitraria. En una dirección arbitraria, ahí está. En algún momento, si existe la derivada direccional en cualquier dirección, ese U puede ser, por ejemplo, 1,0. Entonces, esa sería la derivada respecto de X. O si tenemos con tres variables, 1, 0, 0, entonces estás derivada parcial respecto de X, ¿no? ¿Qué más? Eh, damos el resultado acá. Creo que acá empezamos la sesión, ¿eh? La idea es usar derivada direccional en los puntos donde hay cambio de regla de correspondencia, es el asunto, ¿ya? Entonces, aquí hay un teoremita que dice lo siguiente, ¿no? Un teoremita que dice lo siguiente.
1. Si f es derivable, en el punto P sub 0, ¿está bien? Si f es derivable, entonces existe la derivada direccional. Entonces, la derivada direccional de esa función en el punto P sub 0, en la dirección U, ¿cómo la vas a calcular? La calculas de esta forma, mira. Como es derivable, entonces tiene vector derivada. Y nosotros sabemos que si una función es derivable, su vector derivada, ¿quién es? Es el vector gradiente. Entonces, si es derivable, no es descabellado decir que existe el gradiente de f p sub 0. Y eso lo multiplicas por el vector unitario. Quiere decir que la derivada direccional es un número. En algún momento esa derivada direccional se interpreta como una razón de cambio. ¿Ya? Bien, entonces le vamos a empezar a dar vuelta a esto. Ya está. Vamos a empezar a dar vuelta. Ya está. Nota que en algún momento hicimos un pequeño ejemplo y el regreso no es cierto, ¿no? Bueno, ese es para todo uno. Eso es, voy a borrar acá. Eso es para todo uno. Para todo U unitario. Para todo U unitario. Ya está. Entonces, si es derivable, existe la derivada en cualquier dirección. ¿De acuerdo? Entonces, si es derivable, ya hemos dicho ese resultado, ¿no? Si es derivable, existen las derivadas parciales, ¿no? Pero ahora estamos viendo que no solamente las derivadas parciales, sino en cualquier dirección. Ya está. Todo lo que tenga que ver con derivada direccional, entonces va a jugar algo importante, es el gradiente. Entonces, el gradiente va a dar un montón de resultados. Quiere decir que si nosotros no hallamos el gradiente, no calculamos esas derivadas parciales, pues va a ser muy difícil que resolvamos un problema de derivada direccional. No sé si tengo un ejemplito chiquito para darle vuelta para manejar esto. ¿Ya? No, perdón. No sé si cabe la pena acá. Caracoles. Quiero una derivada conocida acá. Ya está, así mira. Acá le voy a dar vuelta esto. Mira, 3. Vamos a aprovechar este ejercicio de acá. Dice 1. Das esta función de acá. Dada la función f de x, y, z. Esto es igual a 2x, z al cubo, cuadrado. Vamos a bajar porque si no vamos al cuadrado acá, por e a la xz menos y, menos 5z al cubo. Ya está. Primero, les pido lo siguiente. Calcule el gradiente de f, pero en el punto 2, 2, 1. A ver, ustedes calcule ese vector, f sub x, f sub y f sub z. Y evalúelo en ese punto. De que eso vamos a ver todo, se van a dar cuenta ahorita. ¿De acuerdo?
A ver si coincidimos, ¿ah? O mejor ustedes, porque quiero participación. ¿Ah? Sale 6 menos 4 y menos 1. A ver, el último. Respecto de z, te queda 4xz por e menos 15z cuadrado. Z1 sería menos 15, sería 4. A mí me sale 1, profesor, en la última. 1 creo que sale, 1, ¿ah? Pero ahí están Sí, las cosas. sí es 1, sí es 1. Esto Sí, es 6 menos 4 y 1. Para y que 1. veas, mira en qué afecta. 2 sí, les digo, calcule. No esperen que este sea una pregunta de un examen. Calcule la derivada direccional de f en el punto p sub 0 que sea 2, 2, 1. Y acá lo separamos en subcasos. Un casito sería y en la dirección V. Y V le pongo, por ejemplo, acá 3, 0 y menos 5, menos 4, para que salga simple ahí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Como dice en la dirección V, entonces esa dirección V lo haces unitaria y aquí sería V entre su módulo. Para que podamos aplicar la definición, pues, un quinto, 3, 0 y menos 4. Entonces, la derivada direccional ya nos quedaría así. La derivada direccional ya sería así. La derivada direccional nos quedaría así. La derivada direccional de f en el punto P sub 0 en la dirección U, que es rojo acá, en la dirección U, eso es igual al gradiente de f en P sub 0 por ese vector unitario. Ya está. Ese vector estamos viendo que es 6 menos 4, 1, por el vector 1 quinto, 3, 0 y menos 4. ¿Está bien? Entonces ahí vamos a tener ahí es 18 menos 4. ¿Sí? A ver un ratito. La segunda es 0, ¿no? Nos da acá 18 menos 4. Entonces nos queda 14 quintos. ¿Estamos de acuerdo? Ese número nos puede dar positivo, o nos puede dar negativo, o nos puede dar 0. En realidad lo que va a indicar ese número, 14 quintos, es que la función en esa dirección V está aumentando. Y cuando hagan los problemas de aplicación, por ejemplo, hablemos de temperatura, estamos hablando de un volumen. Entonces, en la dirección de ese V, la función f que estás considerando ahí, como sale positivo, dice que va a estar aumentando. Esa va a ser la aplicación. Pero primero estoy haciendo algunos ejemplos, si se puede decir, simples nomás, ¿ya? La dirección hacia el punto, por ejemplo, llamémosle a que sea 1, 3, 1, por ejemplo. Entonces, la dirección sería desde P sub 0 hasta el punto A. Entonces, lo primero que hay que conseguir es el vector unitario. Ese vector unitario, ¿no? Ese vector unitario ahora sería así, ¿no? Desde P sub 0 hasta A. Y entonces lo haces unitario, ¿no? De su módulo, ¿no? P sub 0 hasta A. Ahora sí, calcula la derivada direccional, pero con ese vector
con ese vector unitario. Ya, P sub 0 hasta A, ¿no? P sub 0, ¿dónde está el P sub 0? Hasta sería menos 1, 1, 0. Y acá sería raíz de 2. Entonces acá ya inmediatamente colocas, ¿no? Con verde también lo coloco. En la dirección 1. En este caso va a ser el gradiente de f, que es el mismo. O sea, si le cambias el punto ya es otro gradiente, ¿no? Por la dirección. Entonces acá va a ser 6 menos 4, 1. Y acá tendríamos menos 1, 1, 0. 6 menos 6 sería... esto es menos 6, menos 4, menos 10 entre raíz de 2. Si tú te das cuenta, en esa dirección ya da negativo. Entonces, quiere decir en la dirección en la dirección V, acá, está aumentando en esa dirección. Y en la dirección que te diriges hacia el punto A, está disminuyendo la función. Entonces, la gran pregunta, el gran aporte de derivada direccional es la siguiente. Podrán haber direcciones que ya no dé 14 quintos, por ejemplo, puede dar 7, puede dar 8, te dan varios positivos. La idea es cuál dirección de ellas te permite que ese valor 14 quintos sea el máximo. Y la otra pregunta sería ya, pues, la réplica, ¿no? ¿Cuál sería la dirección para que nos dé el más negativo posible? Y vamos a ver que ese positivo y ese negativo no es cualquier número. Todo lo que tenga que ver con derivada direccional, ¿saben con quién va a tener que ver? Con el gradiente. Por eso es que les hice calcular el gradiente de una función. O sea, ese es el que va a dirigir todo. ¿Ya? Entonces, más o menos les voy presentando el problemita. A ver. Ya, ahora sí viene la aplicación directa geométrica de esto. Por ahora, la geométrica. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí. Pongámosle acá. Una interpretación geométrica, ¿no? Una interpretación geométrica. Ya está. Mira, para que haya interpretación geométrica, la superficie tiene que estar así. No necesariamente el Z despejado. Lo que te está diciendo ahí es que Z es una función de X, Y. Para que puedas interpretar, pues, o sea, Z es una función de X, Y y su gráfica estaría en RQ. ¿Por qué? Porque la superficie también puede estar así, ¿no? F de X, Y, Z igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes ahí una superficie, pero cuando le escriba lo que está entre paréntesis, para que tenga sentido, el Z depende de una función de X y de Y, para que pueda haber la interpretación. Entonces, volvamos acá. Volvamos acá. ¿Por qué les di un inicio? Yo les digo que hay que tener cuidado cuando hacemos la interpretación geométrica. Por lo siguiente, mira. Nosotros acá tenemos algo así. Tenemos algo así. Así. Mañana vas a dar de derivadas parciales. Tú vas a calcular el Z sub X. ¿Para qué se usó la derivada Z sub X? Para encontrar una recta tangente, ¿no? La recta tangente lo encontrabas, ¿no? Es un X, es igual a un P sub 0 más R veces. En este caso has encontrado respecto de X. Entonces, el vector direccional tendría que ser 1, 0 y la tercera tendría que ser la derivada respecto de X.
esa ya no va a ser la pregunta ya para el examen parcial. El examen parcial, este vector direccional ya va a cambiar ya. Porque el escenario es el siguiente ahora. El escenario es el siguiente. Nosotros tenemos acá una superficie, por decir así, por dibujar algo, ¿ya? Entonces la idea es la siguiente. Que nosotros estemos acá en el punto X sub 0, Y sub 0, y tú ya no te tengas que desplazar así solamente, ¿verdad? Solamente así o solamente así. O sea, respecto de X y respecto de Y. ¿De acuerdo? Entonces ya cambia la figura, ahora va a ser así. ¿Ve? Ahora va a ser así. El desplazamiento va a ser en cualquier dirección. Lo vamos a poner así. ¿Ve? Ahí está. El desplazamiento va a ser en una dirección unitaria. U es un vector que es A, B unitario. Entonces la interpretación es bien parecida. Entonces dibujamos acá lo siguiente. Aquí va a haber una recta, y eso origina un plano. Eso origina un plano. Ahí está. Eso origina un plano ahí. Ahí está. Es la misma. Entonces ese plano verde con celeste, entonces se van a intersecar. Entonces acá va a ser el punto y aquí vamos a tener este. ¿Cuál es? Ya está. Acá va a haber el punto P sub 0. Entonces aquí va a haber una curvita que le vamos a llamar este marroncito. Ya está. Por decir. Ahí está. Listo. Esa es una curvita C. ¿Cómo se va a interpretar la derivada direccional? Bien parecida. Vas a encontrar la ecuación de esa recta tangente. Necesitas acá un vector direccional. Ahí está. Ese es el vector direccional de esa recta. ¿Está bien? Entonces va a suceder lo siguiente. Que no es la pregunta que te van a hacer. O sea, ni te abroches el cinturón y decir, va a ser fácil porque solamente necesito ese vector A. Te lo estoy describiendo porque la interpretación geométrica de derivada direccional es bien parecido a la derivada parcial. No es que ahora es una generalización. Entonces, ese vector direccional acá, no sé si lo anoto por acá. A ver, un ratito aquí. Vamos a anotar acá, abajo mejor. Uy, ¿por qué me salió? Acá, mire el ladito, ¿no? Ya está. Entonces, la ecuación de esa recta tangente la escribes así, ¿ve? La escribes así. X, Y, Z, y aquí va el punto de paso, que lo escribo con rojo, más R veces ese vector marrón. Ese vector marrón es este de acá, ¿ves? Ese vector marrón es así, ¿ves? La primera componente es A, o sea, ese vector marrón es el vector U, las dos primeras componentes, y la tercera va a ser la derivada direccional. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Pero no es en P sub 0, sino en X sub 0 y Y sub 0. Un ratito acá. Ahí estoy escribiendo mal. En el punto X sub 0, Y sub 0. O le pongo acá mejor derivada direccional nomás, porque si no, por estética nomás, para poder escribirlo completo, ¿ya? Listo. Entonces acá vamos a escribir A, pero se va a confundir, ¿no? A un ratito acá, déjenme borrar aquí. A eso le vamos a llamar U sub 1 y U sub 2. Entonces aquí va a ser así, ¿ve? Esto es, uy,
Esto es U1, U2 y la tercera es la derivada direccional. En el punto X sub 0, Y sub 0. Eso es el vector direccional A. Esa sería la ecuación de la recta tangente. Señores, pero eso no te voy a preguntar. ¿Está claro? Y eso que ahí hay preguntas interesantes, ¿ah? ¿Qué pasaría si la superficie no está dada en forma explícita? Estaría dada en forma implícita. Es por eso que una buena notación es la siguiente. Una buena notación es la siguiente. En lugar de poner F acá, le pongo Z, mira. Le pongo acá Z. Pareciera que no juega un rol, pero te vas a dar cuenta después que sí, mira. Entonces acá yo le pongo marrón. Es la derivada de Z en el punto X sub 0 y Y sub 0. ¿Qué es lo que trato de decir? Cuando nosotros tengamos un problema de recta tangente en una superficie despejadita, en una superficie que no está despejado el Z, tú tienes que asumir que el Z depende de X y de Y. ¿Para qué? Para que puedas calcular el gradiente, pero de Z. Es que si le pongo F, de repente más adelante por ahí hay funciones de 3 variables. Y tú puedes pensar que es el gradiente de esa F. No, es el gradiente de Z. Ya está. Ahora, ¿por qué te dije que esa ecuación de esa recta no es la asequible para un examen? En este caso ya el examen parcial, ¿no? Es que nosotros no queremos que acá solamente sea en la dirección U. Queremos obtener una recta tangente a una superficie azulito acá, pero que sea la de mayor pendiente. O sea, queremos cuando acá esto sea máximo. Esa va a ser la pregunta. Nos van a preguntar, ¿hay la ecuación de la recta tangente de mayor pendiente? ¿Hay la ecuación de la recta tangente de mayor crecimiento? La recta tangente de pendiente más pronunciada. Es lo mismo. Vamos a querer que esto de acá sea máximo. ¿Hasta ahí estamos viendo bien? Vamos a querer esta ecuación de esta recta tangente, pero ya cuando no es simplemente la derivada direccional, no es cualquiera, sino cuando esto de acá toma un valor máximo. O sea, tenemos que elegir la dirección bien. ¿Hasta ahí bien? Profesor, No, ¿puede repetir esa parte nueva? ¿Por qué tiene que ser un valor masivo, por favor? no. En primera instancia acá, Rotito, en primera instancia, si tú tienes una superficie, yo quiero hallar una recta tangente en esta dirección U, tú lo resuelves con esto de acá. O sea, así ve, mira, hagamos algo así. Supongamos que tú tienes acá Z igual a F de XY y acá, por ejemplo, pongámosles X, Y cuadrado menos 3Y más 1. Ya está. Yo quiero que el punto X sub 0, Y sub 0 sea, por ejemplo, 1,1. ¿De acuerdo? Yo quiero hallar la ecuación de la recta tangente a esta superficie S, por ejemplo, en el punto que sea 1, 1 y F de 1, 1, 1. ¿Se entiende la pregunta hasta ahí? Sí, profesor. Ya, queremos hallar la ecuación de... Sí. Yo te dije que yo no espero... A un ratito. Creo que se me cayó la revista por acá. Ya. La idea es la siguiente. O sea, ese ejercicio es fácil, pues. O sea, tú no tendrías problemas, porque lo único que vas a decir es lo siguiente, ¿no? La recta tangente de mayor pendiente. No, la recta tangente, pero, ahora acá estoy procediendo mal. En dirección
en dirección, vamos a ponerle de frente acá, la dirección U, por ejemplo, que sea 4, 3, un quinto. Ya está, en la dirección. Entonces tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Ya tienes el U unitario ya. Entonces lo único que te falta es calcular el gradiente de Z. El gradiente de Z. Esto es Z sub X y Z sub Y. A ver, calculen ese gradiente. En el punto 1, 1, 1. Calculen ese gradiente. Me sale 1 y menos 1. Ya, 1 y menos 1. Ya está. ¿Quién es el vector direccional? El vector direccional. Lo voy a escribir completo. Es el vector A. Aquí colocamos U sub 1, U sub 2 y aquí colocamos la derivada direccional de Z en el punto 1,1,1. Listo. Y acá rellenamos nomás el vector, pues. Esto de acá es, lo sacamos de acá, es 4 quintos. No, un ratito. Ya no lo escribo así, porque me va a ocupar espacio. Yo lo que menos quiero es, voy a necesitar este espacio. Un ratito. Ya está, lo copio mejor a la derecha. Que no estaba en mis planes esto. Ya está. Copiamos así. ¿Ve? Esto es 4 quintos. 3 quintos, y aquí tengo que copiar esta derivada direccional, pues. Ese es el gradiente de Z por la dirección U. Y eso de ahí es 1, menos 1 por el vector 4 quintos y 3 quintos. Y ahí nos va a quedar 4 menos 3, queda un quinto, ¿no? Un quinto. Entonces aquí debería ser un quinto. Ese es el vector direccional. O sea, no hay nada nuevo ahí. Entonces, la ecuación de la recta tangente la sacas de acá. La sacas de acá. La recta tangente sería así, ¿no? X, Y, Z. Eso es igual a el punto de paso. En este caso es 1, 1. Y luego hablamos en 1, 1, ¿no? Sería, es 1 más 1, 2. 2 menos 3, acá sería menos 1. Más, R veces copias el vector direccional. O lo puedes dejar simplemente como 4, 3, 1, que es el mismo. Listo. Entonces, si tú te das cuenta, ahí no hay mucho que operar. Hasta ahí está bien el asunto. Esa es la ecuación de la recta tangente cuando te dicen en la dirección U dada. Ya lo tienes. ¿Está claro hasta ahí? Sí, eso. Ya está. Entonces, pero esa no es la pregunta. O sea, por ahí no es la pregunta. Esto no. Deja de eso, déjalo para César. Ya está. La pregunta es la siguiente. Con esto. Nosotros lo que queremos es cuando esto de acá es máximo y va a tener que ver mucho con esto. Entonces, yo lo que voy a mirar es que este vector direccional que tú escribas sea el adecuado. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos falta ver? Cuando esto es máximo. Y te vas a dar una sorpresa. Ya, mira, vamos a la otra pizarrita. Sí, pues porque necesito una. Vamos a poner acá como una notita. ¿Ya? Y haciendo bien lo que voy a hacer ahorita, haciendo un ejemplito, creo que con eso ya estamos haciendo algo de derivada. Mira, la nota es la siguiente. La nota es la siguiente. Ya está. Nosotros tenemos acá un Z de f de x, y. Supongamos que calcule la derivada direccional de f en el punto P sub 0. Ya está. Ya lo puedo calcular de esta forma. Este vector
lo multiplicamos por ese vector unitario y nos va a dar un número. ¿De acuerdo? Ahora, pero tú has visto nosotros que en vectores, el ciclo pasado, no sé, el antepasado, el producto escalar es de vectores, lo escribes así también, ¿no? El físico lo escribe así, ¿no? Por el módulo de B, por el coseno de θ. ¿Está claro esa parte? Sí, profesor. Ya está. ¿Qué más? Mira, a ver. ¿Qué más? Tenemos el esquemita CIBE. Tenemos el esquemita. Tenemos ahí un producto, ¿ve? Tenemos ahí un producto escalar. Entonces tu profesor dijo lo siguiente. Este que sea el vector U y esto de acá que sea el vector A. Gradiente. Ya está. Este es el gradiente de F en el punto P sub 0. Acá está mi compadre P sub 0. Listo. Entonces sigue acá. Ese es el módulo del gradiente de F por el módulo de U, que es 1, por el coseno de θ. ¿Qué significa eso? Que la derivada direccional en la dirección U de F en P sub 0 también lo puedes expresar así, ¿ve? Por el coseno de θ. Quiere decir que puede ser la parte de arriba o esta formulita de ahí. Y ahí viene el detalle. O si gusta lo hacemos por acá, ¿no? Nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? El coseno de θ está entre 1i y menos 1. Lo multiplicamos por el gradiente, por el coseno de θ, y esto es el módulo del gradiente. Y acá sería menos el módulo del gradiente. Listo. ¿Qué es lo que estás consiguiendo? ¿Esto es la derivada direccional o no? ¿Sí o no? Aquí está, ¿ve? ¿Está claro esa parte? Pero ¿qué te está diciendo? Que esa derivada direccional está entre estos dos valores, menos el módulo del gradiente de F. Y ese es el resultado grande. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que este número de acá, pertenece a este intervalo, menos el módulo del gradiente y hasta el módulo del gradiente de F. Listo. Ese es el gran resultado. Quiere decir que si el módulo del gradiente es 8, entonces la derivada direccional está entre menos 8 y 8. ¿De acuerdo? Ya está. Y ahí rellenamos, no es necesario copiar todo eso lo de la derecha, ¿no? Porque podemos haberlo deducido todo que de acá nomás, no tiene. Cuando esto es máximo, esto es mayor o igual que 0, cuando esto es máximo, o sea, cuando el coseno de θ vale 1, entonces la derivada direccional va a ser máxima. ¿Y cuándo va a ser esto de acá 1? Cuando este ángulo de acá sea 0. Entonces, y ahí sale el primer resultado, mira. Primero, la derivada direccional máxima, ¿no? Derivada direccional máxima. Ese es el primer resultado. Ya está. Si quiere lo escribo así, ¿no? La derivada direccional de f en p sub 0 es máxima. ¿Cuál es ese valor? Ya lo estamos obteniendo. Ese valor es el de acá, ¿ve? Es el módulo del gradiente. Ese es el valor máximo. Quiere decir que si el módulo vale 20, tú no puedes encontrar una dirección que te dé 21. No se puede. La derivada direccional está entre esos dos valores. La pregunta del millón. ¿En qué dirección? Ustedes van a ver que muchos libros lo hacen de frente. ¿En qué dirección la obtienes?
En la dirección de el Del gradiente. gradiente, del gradiente. Entonces a ti te van a preguntar, calcule la derivada direccional de tal manera que sea máxima. Entonces tu dirección unitaria tiene que ser la dirección del gradiente. Pero si te pide solamente la dirección, pones el gradiente nomás. Y si te dice, bueno, la dirección unitaria, tienes que poner el gradiente sobre su módulo. En la dirección, ¿en qué dirección? En la dirección del gradiente. Ahora te vas dando cuenta de los resultados que te dé el gradiente, ¿no? Y el otro caso ya sería el mínimo, ya tú ya lo completas ahí, ¿no? Derivada direccional mínima. Mínima. Y acá colocamos la derivada direccional de f en p sub 0 mínimo. Ese valor mínimo va a ser menos el módulo del gradiente de f. ¿Y en qué dirección? ¿En qué dirección? Ponemos acá el menos el gradiente de f. Ya está. No sé si les quedó la idea de lo que se trata. Ten en cuenta que la derivada máxima es un número y la dirección tiene que ser un vector. Ya está. ¿Dónde entra a tallar esto? Con recta tangente. Observa esto de acá. El valor máximo de esto de acá, ¿quién es? Es el módulo del gradiente. ¿Está claro? Sino que a veces hay que darle una lectura, porque a veces te dicen, en qué dirección está aumentando más rápidamente. O sea, leer bien qué cosa es lo que te pregunta, ¿ya? Porque estas preguntas de acá son chiquitas. La clave, como te digo, es hallar este gradiente de acá. Porque mira, el valor máximo, ¿en qué dirección se obtiene? En el mismo. Ahora, viene el asunto ahora. ¿Cómo lo llevamos esto a recta tangente de mayor pendiente? Nota que acá, si esto es 10, esto de acá es menos 10. Quiere decir que la derivada está entre menos 10 y 10. A ver, ¿cómo lo relacionamos para tener la pregunta, ya? Y una vez que tenemos la pregunta, hacemos un ejemplito ahí. Y de hecho, yo prefiero elegir una superficie en forma implícita, ¿ya? A ver, ¿cómo relacionamos con recta tangente? Mira, vamos a poner el título acá. Recta tangente de mayor pendiente, o pendiente más pronunciada, ¿no? Recta tangente de mayor pendiente. La de mayor inclinación, la del mayor crecimiento, es lo mismo, ya está. Entonces yo acá escribo chiquito así. Yo tengo acá el punto x sub 0, y sub 0, y nos estamos desplazando en la dirección U. Ya está, nos desplazamos en esa dirección. Entonces, la recta, utilizando la recta tangente, usando esa dirección, hemos quedado que es así, ¿no? Es así, ¿ve? X, Y, Z, y acá sería el X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Más R veces, y aquí escribimos el vector. ¿El vector por quién está formado? Por U sub 1, U sub 2, y la tercera era la derivada direccional de Z en el punto X sub 0, Y sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la recta tangente en la dirección U. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho hace un par de diapositivas.
¿Qué es lo que va a cambiar esa recta con la de mayor pendiente? ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Sí, un ratito así. ¿Qué es lo que va a cambiar? En la pendiente. La dirección y la pendiente. O sea, va a cambiar dos cosas. A ver. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a cambiar? Vamos a escribirlo acá. ¿De qué color lo escribimos? Vamos a escribir con oscuro. Ya, mira, a ver. La recta tangente sería esta de acá, ¿ve? Es X, Y, Z, y aquí escribimos el punto de paso que no nos llama la atención, más R veces, y aquí es el cambio. Nota que debería ser así, ¿no? Es en la dirección del gradiente, y la tercera debería ser el módulo del gradiente. Pero esto de acá lo tienes que hacer unitario, ¿eh? Debería ser así. Las dos primeras componentes tienen que ver con el gradiente y lo haces unitario. Y la tercera es cuando la derivada direccional es máxima. Entonces yo lo voy a escribir así. Lo voy a escribir así. Lo vamos a escribir así. Ahora sí. Acá voy a poner el gradiente de Z. Acá vamos a poner entre el módulo del gradiente de Z. Y la tercera componente es el módulo del gradiente. No sé si entienden esta partecita de acá. Ese sería el vector direccional. ¿Por qué lo coloco con Z? Porque cuando quieras hallar o determinar la ecuación de la recta tangente, especialmente su vector direccional, así la función esté despejada como ese Z verde, y así no esté despejada, tú tienes que asumir que Z depende de X y de Y. Y de ahí me obtiene las derivadas parciales de Z de Z respecto de X y respecto de Y. Vamos a hacer un ejemplito sobre esto de acá. Miren, un ratito. Vamos a hacer un ejemplito de esto de acá. ¿Les parece? Ahí está. Esa es la que nosotros queremos ver. Esta es la del señor. Ahí está. ¿Está bien? Esa ecuación es la que queremos. Tírale lente al vector direccional. En lugar de esta derivada direccional, estoy colocando el valor máximo, que es el módulo del gradiente. ¿Hasta ahí estamos yendo bien? Sí, profesor. Ahora hay que hacer un ejemplito. ¿Ya? A ver, déjenme buscar un ejemplito acá. Uy, así, es la otra pizarra en realidad, ¿no? Pensé que lo había borrado. A ver acá. Déjenme buscar un ejemplito que... Es que hay problemas sobre este tema que pareciera que es un solo problema, pero en realidad en ese problema hay hasta 3 problemas, ¿ya? Vamos a ver cómo empiezo acá el asunto. Eh, a ver, un ratito. A ver, una notita acá. Se me ocurre para contar acá. Acá dice... si f es derivable, z es igual a f de xy, y nos dice que esto de acá es 2 veces raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ya está. Se puede hallar
se puede determinar el vector U, que es, lo estamos llamando U sub 1, ¿no? U sub 1, terminal unitario, ¿no? Tal que la derivada direccional de F en el punto nos da aquí menos 3,4 en el punto menos 3,4 sea igual a 10, dice. A ver, ¿qué dicen ustedes? Como es un problema de derivada direccional, lo primero que tienes que hacer es calcular el gradiente. Pero ese gradiente que esté bien calculado, obviamente, ¿no? Lo primero que vas a hacer es calcula el gradiente de z en el punto menos 3,4. Ya está. Ustedes calculen ese vector. Profe, Sí. me sale menos 6 quintos y 8 quintos. El gradiente, ya está. Sí. Menos 6 quintos y 8 quintos. Ya está. Entonces, si se tratase de resolver el estándar, sería así, ¿no? Ya está. Yo lo resolvería así, ¿no? El lado izquierdo, en realidad, es el gradiente de z de menos 3,4 y eso tendría que multiplicarlo por el vector unitario. Y nos pide que eso debería ser 10, ¿no? Nota que nosotros estamos buscando este U, ¿no? Este U de acá, es U sub 1 y U sub 2. ¿Está bien? Esa es la idea, pues, es encontrar ese vector. Entonces acá se puede hacer de esta forma, ¿no? Menos 6,5 y 4 quintos, y esto lo multiplicamos por U sub 1 y U sub 2, y esto debe ser 10. Entonces acá nos va a quedar menos 6 U sub 1 más 4 U sub 2, y eso debería ser 50. Ya está. Y además sabemos, a ver, me equivoqué. Sí, profesor, puso 4 quintos en vez de 8 quintos. Ah, ya. Sí, sí, gracias. Aquí debe ser 8, ¿no? 8, sí, sí, gracias. Vamos a corregirlo aquí con rojo, ¿no? Esto es 8 y aquí debería ser 8. Ya está. Entonces No, aquí profesor, tengo... la gradiente sí está bien, es menos 3, es menos 3,4. La fracción nomás era la corrección. En donde puso menos 3,8 es menos 3,4. Ahí sí estaba bien. En la Ah, fracción de es que abajo. esa es la que se está evaluando. Esa es la que se está evaluando. No, ahí está. Eso es menos 3,4. Ese es el punto, ¿no? Ajá. Menos 3,4. Profesor, disculpe, el problema sale que no se puede determinar. Ah, espérate, a eso vamos, ya está. Menos 3,8. Ya está. Entonces acá, y tenemos acá que U sub 1 al cuadrado más U sub 2 al cuadrado, eso es igual a 1. La otra fuente sería aquí, ¿no? Dice, razonas acá, dices. La otra fuente podría ser así. El módulo del gradiente de z, ¿quién es? En el punto. ¿Cuánto sale? El módulo de ese gradiente. Ah, 2, profesor.
Es 10 entre 5, 2. Ya está. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? La derivada direccional de z en el punto menos 3,4, dice la teoría esto de acá, ¿no? Está entre el módulo del gradiente de z hasta menos el gradiente de z. ¿Está claro esa partecita? Quiere decir que esa derivada direccional de z en menos 3,4 tiene que estar entre 2 y menos 2. Ya está. Es como si yo te dijera, pues, x está entre menos 2 y 2. ¿X puede ser 10? No. No, no puede. No puede ser 10, pues. Es lo mismo que está aquí, ¿ve? Es lo mismo que está aquí. ¿La agarraron? No. Sí, ¿la agarraron? Sí, profe, sí. Quiere decir que no se puede determinar. Lo que pasa es que yo lo hago de esta forma, porque no se vaya a acostumbrar de que no se puede determinar. En realidad se forma el sistema de ecuaciones y ahí lo resuelves. ¿De acuerdo? Y hay otro ejemplo clásico también que dice lo siguiente, ¿no? Primero resolvamos lo que está acá. Disculpe más bien que le di acá. Entonces, no es posible determinar U. ¿De acuerdo? No es posible. Quiere decir que en ese sistema no va a haber solución. La otra pregunta es la siguiente. No sé si vale la pena escribirla ahí, ¿no? Es así, ¿ve? Bueno, lo voy a escribir por acá. Pero ese ya es aparte, ¿ya? O sea, la voy a escribir así, acá. La vamos a escribir aparte. No estaba dentro del ejercicio, ¿ya? A ver, voy a subir esto mejor así. Es posible determinar U tal que la derivada direccional de f en menos 3,4 nos dé 0. Entonces, lo único que vas a hacer es lo siguiente, ¿no? Vas a multiplicar U por el gradiente de Z. Y eso es así, ¿no? Esto es el vector U. Y este gradiente, ¿quién es? Pero ¿por qué el gradiente me sale así, ¿no? Menos 6 quintos y 8 quintos. ¿Cómo resolvemos ese problema? Aplica lo que has hecho en tu primer curso, el primer ciclo, pues. Yo tengo un vector y quiero hallar su ortogonal. ¿Cuántos vectores van a haber? ¿2 o no? Sí, ¿Estamos profe. de acuerdo? Claro, Sí. 2 vectores. Y ese vector lo haces unitario, ¿no? Pero no hay necesidad de hacer tanto escándalo. Y a veces no lo hacen, ¿no? Ya está. Bueno, volvemos a lo que estábamos tratando de decir. Estábamos tratando de resolver un problema de recta tangente de mayor pendiente. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplito acá. Voy a bajar esto acá y vamos a volver al negrito. Ya está. Bueno, no sé si tengo acá el ejemplo. Que tiene que ser uno donde no haya mucha cosa. A ver acá. Acá. Vamos a poner acá asterisco. Dice, nos da una superficie. De frente a la yugular nosotros, ¿ya? De frente a la yugular. Acá está. F de x cuadrado más y cuadrado y aquí le ponemos z cuadrado. En realidad ahí, esa f mayúscula de repente puede tener 3 componentes también. Eso no tiene que ver nada. Lo que tú observas que en el lado izquierdo va a haber variables x, y y z. ¿De acuerdo?
está en función de X, Y y Z. Y sean, debería ser acá, ¿no? Sean es la superficie, y L sub T, y L sub T, la recta tangente de mayor pendiente a S en el punto 1, 1, 1. Ya está. La pregunta es la siguiente. Si F sub 1 de 2,1 es igual a 1 y F sub 2 de 2,1 es igual a 2, determine la ecuación de L sub T. Lean lo bonito primero. Ya, lean lo bonito. Aquí está esto. Lean lo bonito. Ahí hay varias cositas. ¿Ya? Ahí hay varias cositas. Ya. No ha salido bien la, lo he escrito muy arriba. Esto es la, ¿no? Bueno, ya lo mismo. Ya está. Ya, ahí hay varias cositas. Bien, una de ellas es la siguiente. Cuando yo coloco f sub 1, se supone que es la derivada parcial de f respecto de su primera variable. O sea, f sub 1 es respecto de la primera componente que aparece acá. Y f sub 2 es respecto de la segunda componente. Ahí no hay problema. Después dice la recta tangente de mayor pendiente a S en el punto 1, 1, 1. Quiere decir que este de acá es el X, esto es el Y y esto es el Z. X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Ahí está el asunto. ¿De acuerdo? De tal manera que si nosotros lo reemplazamos acá, debería dar 2. Si reemplazamos acá, acá debería dar. Por ahí de repente van a haber algunos ejercicios en algunos ciclos que a veces yo no me daba cuenta. El profesor no les daba el punto. Entonces el alumno tenía que averiguar, x cuadrado más y cuadrado es 2, z cuadrado es 1. Entonces, ¿qué originaba eso de ahí? Un sistema de ecuaciones. Y por lo menos no había un solo escenario, no había un solo punto. ¿No ves que ya las ecuaciones tienen varias soluciones? Si es que se da ese caso porque hay algunas prácticas, es suficiente que hagas un caso nomás. ¿Ya? No es necesario que des todas las alternativas, porque la evaluación pues no dura 3 horas. ¿De acuerdo? O sea, si se da el caso. Bien, eso es uno. Entonces nosotros acá ya tenemos el X, que es esto de acá, esto es el Y y esto de acá es el Z. Ese es el punto de tangencia. O sea, el punto de tangencia ni te vas a preocupar. Solamente lo que queremos hallar es el vector direccional. Eso es lo que queremos hallar. Nosotros el vector direccional. Entonces acá escribimos esta superficie así, mira. Esta superficie S la escribes así. F de A, B igual a 0, donde SA es X cuadrado más Y cuadrado y SB es Z cuadrado. Hasta ahí es antes de derivar direccional, inclusive ya lo sabía. El problema es el siguiente. Bueno, el asunto es el siguiente.
como te está pidiendo la recta tangente de mayor pendiente, quiere decir que estás en R3. Y como hay tres variables, entonces vas a asumir que el Z depende de X y de, el Z depende de X y de Y. ¿Por qué? Mira, a ver, primero coloco esto. A ver. Caramba, no me quiere dar el color. Un ratito. A ver, tenemos que asumir esto de acá. ¿Sabes por qué? Mira. Porque nosotros en la recta tangente de mayor pendiente, lo voy a escribir inclusive con marroncito, que así fue, ¿no? Esto es X, Y, Z, y aquí escribíamos el punto de paso, ¿no? P sub 0 más R veces, y acá yo escribía el vector direccional, donde R pertenece a R. Pero ese muchacho vector direccional, acá lo voy a escribir más grueso, y lo vamos a escribir con azul. Vamos a escribir acá. Este vector A, para que sea la recta tangente de mayor pendiente, uy, no pintó, ¿no? Para que estemos en esa situación, ese A, ¿quién va a ser? Va a ser el gradiente de Z entre su módulo. Entre su módulo. Ahí hay dos componentes. Y la tercera es la máxima pendiente. Necesitamos eso. Se va entendiendo el asunto, ¿no? ¿Por qué Z asumes que depende de X y de Y? Entonces lo que hay que hacer ahora es lo siguiente, ¿no? Calcular o hallar el gradiente de Z. ¿Qué significa eso de ahí? Z sub X y Z sub Y. Eso es lo que hay que calcular. Eso mueve todo al vector direccional. O sea, ese vector direccional es para esta ecuación de la recta tangente. Nosotros acá estamos hallando ya, ¿por qué no me sale acá? Estamos hallando la ecuación de la recta tangente de mayor pendiente. Ya la estamos determinando ya. Por eso ese vector direccional es de esa forma. Entonces, y si quisieras, por ejemplo, hacerle un arbolito, F depende de A y de B. A ver, y A depende de X y de Y. ¿Y B de quién depende? X y Y. De X y de Y también. Porque está el Z, pero el Z depende de X y de X y de Y. Entonces, yo quisiera la tareita la siguiente. No importa que te demores, porque prefiero quedarme en un ejercicio así, porque yo ya les he dicho, ¿por qué no incluí este tema pues en la práctica que está aquí? Porque lo hubiera hecho apurado y no está ahí. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer para calcular el gradiente de Z? Hay que derivar 1 respecto de X. Y ahí hay que calcular Z sub X. ¿De acuerdo? Y hay que derivar 1 también respecto de Y. Respecto de Y. Y ahí vamos a tener Z sub Y. A ver, calculen esas dos derivadas parciales. Y eso es lo que mueve todo. ¿De acuerdo? A ver, calculen esas dos derivadas parciales. Hasta ahora me están interviniendo 2 alumnos nomás. Tendré que subirles unos 3 puntos, pues, en la práctica, ¿no? La verdad, amigos, que después sí, no sé cómo resisto hasta ahora. Y de acá tengo que hacer su examen todavía. Recitaba a sus profesores a las 8. O sea, este es los ejemplos más difíciles para un alumno. La superficie está dada en forma implícita. Cuando es recta de mayor pendiente, asumes que Z depende de X y de Y. ¿Por qué insisto? Porque va a haber otro tema que se va a tratar de plano tangente. Entonces ahí las 3 variables son independientes. Ya está.
Sigamos allá. Es necesario esto, ¿no? Eso que está con verde siempre. Pero no está complicado, ¿ah? Porque es x cuadrado más y cuadrado y el otro es z cuadrado. A ver, creo que estamos procediendo. Yo creo que estoy Eh, procediendo. A Profesor, ver, creo que, no estoy seguro, pero ZX es 2X y en el ZY, o sea, la derivada de ZX, no, de Z respecto a X es 2X y en Z, no, el valor ya, pues, ahí llama el valor ya. El valor. O sea, entonces sería 2 y 2 en ambos. 2 ¿Y 2? z sub x y 2 z sub y. No estoy seguro, profesor, pero yo No, creo que entonces, asegúrate, pues. Cuando tú me pidas tu nota, yo te voy a decir tienes tanto, yo no te voy a decir no te aseguro. Despacio, o sea, que mañana les voy a preguntar algo de derivación implícita, pero no con derivada adicional. Pues ahí puede ser una derivada parcial, qué sé yo, ¿no? Profesor, sale -1, el z sub Ya, x. ya, -1 y el otro, Uy, ya ese, un ratito. ya, a ver, un ratito, porque creo que yo estoy apurándoles mucho a ustedes. Voy a hacer este ejercicio, especulo algunas cosas y ahí nomás nos vamos a caer. Mejor se van a estudiar para mañana, ¿ya? Miren, la idea es la siguiente. Creo que de repente, yo estoy procediendo mal. Miren, a ver, cuando tú dices respecto de x, me estoy refiriendo que voy a derivar esta ecuación de acá. Ya está, lo voy a hacer despacito. Tengo que derivar esto de acá respecto de x, ¿quién? Este f de a, b, y al otro lado, como es 0, entonces da la derivada respecto a ese. Pero esta f tiene este diagramita, pues, ¿no? Ahí está. XY. Entonces acá sería f sub a por la derivada de a respecto de x, más f sub b, la derivada de b respecto de x, y eso tiene que ser igual a 0, ya está. Ese f sub a, por si acaso, es el f sub 1, ¿de acuerdo? El f sub a es el f
el f sub 1. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, ahora, a respecto de x, acá nos va a quedar 2x, más f sub b, b respecto de x. Acá viene el asunto, ¿eh? Creo que esta es la carnecita. Esto de acá. Tenemos que derivar aquí. Sería 2z por la derivada de z respecto de x. Y eso es igual a 0. Y ahora reemplazas, pues. F sub a vale 1. Por 2, ¿no? Más f sub b que vale 2 por el z que vale 1. Acá sería por 2 y esto es la derivada de z respecto de x. Y eso de ahí no es la derivada de z respecto de x igual a menos 1/2. Sí, profesor. No suma eso. Ya menos 1/2. Ya está. Entonces, eso es lo que era lo que yo te estaba pidiendo. O sea, acá que calcules esa derivada parcial respecto de x. Entonces, acá vamos a poner así. Por ahí creo que me la han calculado, ¿ah? A ver, entonces acá voy a escribir lo siguiente. Entonces, tú ya calculas acá, así, ¿no? Entonces, dices así, el gradiente de z sub x va a ser igual a menos 1/2. Y el otro creo que también es menos 1/2. Me soplaron ahí. ¿Sí? ¿Aló? Sí, profe. Sí, menos 1/2. Ya está. Entonces, ¿cómo va a quedar la ecuación de la A? ¿Quién es su módulo? Necesitamos un módulo, ¿no? El gradiente de z en este caso es raíz de 2 sobre 2, ¿no? Raíz de 2 sobre 2. Listo. Entonces, la ecuación de la recta tangente, ya me acostumbré a hacerlo con marroncito, ¿no? La ecuación de la recta tangente debería ser así, ¿no? X y z igual a 1, 1, 1 más r veces, y ahora esto merece la pena con verde, creo. Es el gradiente de z, entonces sería acá menos 1/2 entre raíz de 2 sobre 2, ¿no? Y la otra sería menos 1/2 entre raíz de 2 sobre 2, y la tercera que es el módulo, ¿no? Que es raíz de 2 sobre 2. Y si quieres, lo simplificas, ¿no? Porque de hecho, 3 ciclos vectores, ¿no? No, un ciclo, ¿no? El primer ciclo creo que es. Ya está. Esto es 1, 1, 1 más r veces, aquí lo ponemos. Acá, esto es menos 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, y acá le ponemos 1 sobre raíz de 2. O esa ecuación también lo puedes expresar así, pues, ¿no? Hasta borro el raíz de 2, borramos el raíz de 2, y nos queda así nomás. Entonces acá nos va a quedar menos 1. Ya está. Y ese podría ser la ecuación que tú presentas, ¿no? Esa es la ecuación de la recta tangente de mayor pendiente. Ahora, ¿dónde viene el problema? No vayas a pensar que ya acabó ahí. Este problema a veces es la mitad de un problema que te pone. O sea, te piden calcular la derivada direccional de una función h, por decir, en un punto A, y en la dirección. ¿Qué dirección? La recta tangente de mayor pendiente. O sea, quiere decir que necesitas este vector de acá, ¿ves? Lo que pasa es que ese vector lo haces unitario. ¿De acuerdo? Entonces ahí les darían dos problemas. Pero ese es muy largo. Yo no acostumbro a poner ese tipo de problemas. Prefiero separarlo en dos partes. Porque si el alumno no hace una parte, no hace el resto. Entonces yo ya no la amarro ahí. Bien, creo que voy a tomar la lista nomás y se van a repasar porque estoy tratando de ver si hoy día, voy a coordinar ahorita con sus profesores, un problema que tenga que ver con derivación implícita, ¿ya? Pero no para derivada adicional, sino para recta tangente, ¿está bien? Sí, pues. Aquí tengo que darle estas pizarras, creo. Aquí faltan varios problemitas, ¿ah? Por ejemplo, aplicación, doy una función de temperatura, una función de utilidad, por ejemplo, un volumen, ¿no?
qué significa si nos vamos en una dirección. Ahí sí hay que tener cuidado porque tienes que mirar las unidades y responder de acuerdo a lo que está ahí, ¿ya? Entonces el día sábado podemos tapar derivada direccional y hacer algo de plano tangente, porque la siguiente semana todavía tenemos clase y después viene el examen parcial. Sino que el examen parcial va a ser hasta lo que hagamos el viernes más. Ya, de eso hablamos después. Vamos a ver acá. A ver. Acá es, ¿no? Profesor, una consulta. Sí, 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 Solo para recalcar, estaríamos, o sea, en la PC2, que estaríamos, que mañana vendría derivadas parciales que hicimos así, creo que en la semana 4, hasta donde avanzamos, que sería el diferencial total. Pero eso sí, diferencial total. ajá, pero eso sí, no entra para nada diferencial, direccional, eso sí no entra. No, Oh, no, sí. no, pero creo que sí lo he dicho hoy día. No, no, derivada adicional, nada. Es que derivada adicional nunca yo he tomado la mitad. Tiene que ser o todo o lo dejas. Por eso yo lo he dejado. Derivada adicional todavía falta ahí. No que ahorita noto que mejor váyanse a estudiar. Sí, den bien su práctica mañana. A ver, acá, no sé si las pizarras son esas de ahí. A ver. Profesor, otra consulta. Los profesores coordinan exactamente cómo va a ser la PC, ¿no? Porque, bueno, he conversado con algunos compañeros que tengo así del otro salón de el profesor Echindia y ¿De su comentaba profesor qué? Echindia. Ya. Y yo comentaba que Echindia creo que sí les he dicho que venía esta direccional. No, no. No, profesor, puede ser. Si no, no estuviera hablando, pues sí. Pero yo les aviso con tiempo. Dan su práctica la semana pasada y les hablo. Hay un profesor que sí ni lo veo. Sí, es.
Una profesora y la jefe de práctica ahí, ni lo veo al profesor, de verdad. Ya depende del profesional también. Yo, el estudiante es sagrado, pues, ya. A ver. Acevedo, Presente, Arguedas, Presente, profesor. Barnechea. Pero vayan a estudiar, ¿eh? Ahí me he dado cuenta que la regla cadena no la maneja. Bautista, Presente, profesor. Caruamaca, Stephanie, Presente, profesor. Shirley Carrión, Shirley, Gustavo Colque, Luis Antonio Presente, profesor. de la Cruz, Diego de la Cruz, Presente, profesor. gracias, Debbie Dosa, Gabriel Farfán, Jonathan Figueroa, Presente. gracias, Roberto Flores, Presente, profesor. José Miguel García, Presente, profesor. Sandra Gil, Presente, profesor. Linda Guamán, Jim Hanamba, Presente, profesor. Tony Jo, Presente, profesor. Jesús Juárez, Presente, profesor. Nicole Laura, Presente, profesor. Hermes Mandari. Presente, profesor. Presente. Sí, está bien, gracias. Dylan Mejía. Edward Monsalve, Presente, profesor. Axel, bien, Axel Narváez, Presente, profesor. Angelo Pacahuala, Presente. Angelo Pacahuala, pero no veo tu foto esa. Ya está. Paulo Pacompia, Luis Abel Padilla, Presente, profesor. sí, Alessandra, Presente, profesor. ya, Alessandra Peralta, ¿no? Milene Rivera, Presente, profesor. Darlene Romero, Presente, profesor. Gonzalo Sánchez, Presente, profesor. Abraham Sánchez, Presente, profesor. Williams Sierra. Presente, profesor. Uy, un ratito, pero se me logró acá la... Profesor, buenas noches. ¿Todo está presente? ¿Por qué gritas tanto? Ay, es que hay una bebé. O sea, le para gritando a la bebé. No, es que no, creí que no me iba a escuchar. Silva Gisele. David me dijo, ¿no? Mateo Solórzano. Presente, profesor. Edwin Soto. Presente, profesor. Un ratito. Su compañera me dijo que era Deu y qué. Ah, no, no está David. Pero por malo que se conecta solo para asistencia. Pues. No la veo. Después me reclamará. Bien, ahí no nos quedamos. No hay derivada direccional, por si Profesor, acaso. disculpe si estoy aquí, no le podía hablar. 2 a 12, ya, Rodrigo. Estaba viendo tu Sí. apellido, no me acordaba. No, sí estoy aquí. Ya está. Ahí está. Ya lo Gracias. actualicé. Ya lo actualicé. Gracias. Ya está. Marcar acá. Listo. Entonces mañana que ven bien su práctica, ¿ya? Ya nos vemos.
Muchas gracias. Y derivada direccional hay que terminar el sábado. Profesor, Ahí vamos a es que hay una pregunta para el examen parcial de derivada direccional. profesor, una consulta. Es sobre el salón. Es el mismo que la otra vez, ¿no? No te escucho. Es el mismo salón que vimos la primera PC, ¿no? Sí, si no es en el salón, va a ser en el auditorio. Uno de los dos. Es en el mismo salón, pero si no, es en el auditorio. ¿Ya? Está bien. Pero ahí darían 2 secciones nomás. Ya nos vemos entonces mañana. Gracias. Profesor, Sí. una consulta. Sí. Estaba realizando unos solucionarios y en la definición de diferencialidad, cuando aplican la segunda condición del límite igual a cero, muchos no toman en cuenta el valor absoluto. ¿Eso es correcto? No, hay que tomar eso de ahí. Lo que pasa es que si no, después, ¿cómo mayoras? Es que no, lo que pasa es que te da una expresión. ¿Tú cómo puedes decir que eso es mayor o igual que algo? A veces quieres aplicar el sándwich, por ejemplo, ¿no? No, tiene que ser con el valor absoluto. ¿Sabes por qué? Porque eso sale de la definición. Eso yo lo probé y les pasé a los profesores y así tenían que hacerlo. Y con el valor absoluto conviene. Ah, ya. Entonces, Conviene, sí o sí. claro, conviene con el valor absoluto, claro. Porque ahí lo puedes atacar de diferentes maneras. Basta que te dé cero eso y lo de adentro ya es cero. Ay, profe. Ya, listo, profe. Ahí Gracias. vas. Ya nos vemos. Chao. Gracias, ¿ah? Profesor. Pi, pi, pi. Unas cervezas.